mi canal, soy Piroxeno Reviews y en este vídeo voy a enseñar, os voy a mostrar, bueno, más que nada revelar si hay alguna manera en el juego, si hay alguna forma, si hay alguna posibilidad de hacer una aceleración o que ese nivel de amistad que tenga con tus amistades en Pokémon GO pueda acelerarse o aligerarse o duplicarse de algún modo. Así que si no queréis perderos lo que os voy a contar en este vídeo, quedaros hasta el final y disfrutad porque no tiene pérdida. No tiene pérdida. Ya sabéis que lo que yo cuento, no tiene pérdida ninguna. Así que quedaros aquí porque ya os digo, os va a servir seguro de alguna manera o de otra. Toda la información que yo digo os sirve de algo. Así que sin más dilación, aquí os dejo con este vídeo. Bueno, algunos suscriptores me habían preguntado si había alguna manera de acelerar este proceso del nivel de amistad. Ya sabéis que para tener 4 corazones con alguien, bueno, los 4 corazones son muy importantes porque tenéis más probabilidad de tener amistad con suerte. En fin, hay ahí, bueno, hacéis interacciones en la raíz, os da ese pequeño busteo, hacéis más daño, etc. Pero lo más importante de todo es que me preguntaba la gente cómo conseguir esos 4 corazones de amistad con alguien de una manera más acelerada, de una manera más rápida, de una manera mucho más ágil, ya que a día de hoy el funcionamiento que tiene este proceso de las amistades es muy simple. Simplemente necesitáis una interacción con vuestro amigo, ya sea una interacción mandando regalos o una interacción en una incursión o cualquier interacción en este juego, como si interaccionáis cuando estáis combatiendo al mismo tiempo en un gimnasio. En fin, hay muchísimas interacciones a día de hoy en el juego para poder hacer esta interacción y que al día os cuente como un punto para ese proceso de la amistad, ¿no? En el que se necesitan 4 corazones y cuando llegamos al 4.º corazón pues tenemos la amistad gorda, ¿no? Además que nos da muchísima experiencia y compensa mucho ponerse un huevito cuando tenemos los 4 corazones, porque así vamos a tener un montonazo de experiencia, sobre todo si la sincronizamos con más jugadores para tener esa interacción de 4 corazones con varios, ya que si nos ponemos un huevo suerte, cada interacción de cuando consigamos los 4 corazones, esa última interacción para conseguir los 4 corazones, vamos a tener 200.000 de experiencia. Si lo sincronizamos con 5, vamos a tener 1.000.000 de experiencia. Con tan solo esas interacciones con tu huevito suerte, es una auténtica locura. Por lo que ahora estáis entendiendo el por qué muchas personas están interesadas en acelerar este proceso. Pues yo lo voy a decir. Hace poco empecé a crear una especie de diccionario de Pokémon GO donde explicaba ciertas cosas del juego. Una de esas cosas eran las pegatinas en Pokémon GO. Si no sabéis qué son las pegatinas, por aquí las tenéis. Estas pegatinas no sirven absolutamente para nada. Estos stickers simplemente están para poder mandárselas en las postales a nuestros amigos y decir, mira, la postal del Pikachu, la postal de Sierra, la postal del líder Arlo, qué chula es la postal que te mando. Pero no sirven absolutamente para nada en función a la interacción con vuestro amigo en tu proceso de amistad. No sirve absolutamente para nada, no te lo acelera, no te lo multiplica, no te hace absolutamente nada. ¿Por qué os digo esto? Pues porque justo en ese vídeo tuve a bastantes jugadores, fueron bastantes, que me criticaron, me decían de todo, porque decían ellos que al usar pegatinas, al usar estos stickers, aumentaba el proceso de amistad, cuando eso no sirve absolutamente para nada. Y al final tuve hasta que bloquear a estos usuarios porque se convirtieron en unos usuarios bastante pesados y molestos con el tema de que las pegatinas servían para... las pegatinas servían para multiplicar o acelerar este proceso de amistad. Que claro, yo cada vez que lo leía decía, pero a estos tíos se le están yendo la chola, ¿no? A estos tíos se le están yendo la chola porque no sé de dónde cojones han sacado esa información. Pero lo peor de todo es que me la decían como si fuese verdad, que ellos mismos se la creían. Así que no cometed ese mismo error que esos zumbaos. De hecho, si zumbaos, si me estáis viendo, deciros que soy muy tonto. Bueno, pero no vengo a hablar de la gente zumbada aquí por internet, simplemente vengo a hablaros a vosotros, amigos, a vosotros. Y os diré que las pegatinas o los stickers no sirven absolutamente para aumentar ningún tipo de interacción con vuestro amigo. No sirven para nada, simplemente sirven para darle una postal con una pegatinita puesta. Que bueno, hay gente que
gente que le gusta, sí, hay gente que... Sí, hay gente que le gusta, Cuidado, hay gente que... No es broma, hay gente que le gusta. A mí particularmente no me gusta nada, no utilizo esas pegatinas en mi vida, pero bueno, aquí os voy a contar la única manera que hay para que esa interacción aumente, se multiplique por 2 y podamos aumentar nuestro proceso de amistad con muchos amigos de una manera mucho más rápida. La única función o el único método, por así decirlo, que hay a día de hoy en Pokémon GO para aumentar este proceso de amistad y duplicarlo, solo ocurre en eventos. Como os comentaba en el vídeo anterior, con frustración, cómo cambiarle ese ataque de frustración a los Pokémon oscuros. Si no habéis visto este vídeo, lo tenéis por aquí. Solo ocurre en eventos, son eventos muy concretos que Niantic los pone, porque claro, son eventos muy golosos, tanto los eventos que os he comentado en este vídeo, cambiando el ataque de frustración a vuestros Pokémon oscuros, convirtiendo a vuestros Pokémon oscuros en los auténticos tanques a día de hoy de Pokémon GO, o en estos eventos que os estoy diciendo, como puede ser San Valentín o algunos eventos concretos de la amistad, donde os duplican la interacción. ¿Qué significa que os duplican la interacción? Que hagan una función más aumentada en estas interacciones. Pues que cuando hacéis una interacción, ya sea mandando un regalo a un amigo, combatiendo juntos en una incursión, combatiendo juntos en el gimnasio para tirar algún gimnasio, en cuanto hacéis esa interacción, os va a contar el doble. Si antes os contaba un puntito en vuestro proceso para conseguir los corazones, cuando estáis en esos eventos, puede ser San Valentín o algún otro similar, ¿no? Algún otro que esté relacionado con la amistad o algo así, y Niantic, bueno, primero os tiene que informar, os informará si se aumenta el proceso de amistad o no. Si se aumenta, acordaros, en esa semana de evento o en esos 3 días o en los días que sean, tenéis que utilizarlo muy bien y con todos vuestros amigos procurad interaccionar, porque os va a contar el doble. Entonces os hacéis súper rápido. Si normalmente para llegar a los 4 corazones necesitamos 3 meses, pero con estos eventos, gracias a estos eventos que no ocurren siempre, ni ocurren una vez al mes, ni una vez cada 2 días, no, es muy raro que ocurran. De hecho, al año con mucho ocurre una o 2 veces, yo creo que incluso solo una. Así que cuando ocurre, estás atento, mirad siempre las noticias que llega de Niantic para saber cuándo ocurren estos eventos, cuándo son y sobre todo para utilizarlo y sacarle el mayor rendimiento posible, porque en esos eventos vais a adelantar muchísimo la amistad con todas vuestras amistades. Y si encima hacéis el consejo que os he dicho de sincronizar a vuestras amistades, vais a conseguir aumentar la experiencia millones. Y no os estoy exagerando, ya que con 5 amigos con los que hagáis los 4 corazones, si los sincronizáis para hacer la interacción con los 5 al mismo tiempo, cuando os ponéis el huevo suerte, vais a conseguir con esos 5 amigos un total de 1.000.000 de experiencia, que a día de hoy se necesita muchísimo. Necesitamos llegar a muchísimos niveles, son 50, necesitamos millones de experiencia. Y esta es la manera más rápida de conseguir experiencia a día de hoy, haciéndose los 4 corazones y metiéndose un huevo suerte. Sincronizar amigos y eso va a ser un festival de experiencia por todos lados. Así que creo que aquí termina este vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido. He dicho bastantes tips para poder utilizar mejor estas interacciones con vuestros amigos, poder adelantar en vuestro proceso de la amistad con vuestros amigos. Y espero que os suscribáis por aquí, por Dios, que os suscribáis por aquí, que veáis este vídeo por aquí, que no tengo ni idea cuál es, ni se me ocurre. Y nos vemos